Buenas, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo Eddie Pimentel de Jesús, recordándote que Dios te bendiga, que le dé me gusta, que siga la página de las redes, tanto en YouTube como en Instagram, en Facebook, donde quiera que te llegue este mensaje, ponle me gusta, compártelo, para que muchas personas y la plataforma comparten más los mensajes de la palabra de Dios. Y vengo para contestar otra pregunta de la Biblia. ¿Por qué hay tantas versiones distintas de la Biblia? ¿Por qué hay tantas versiones distintas de la Biblia? Esta es una pregunta que inquieta la mente de muchos cristianos sinceros. Después de todo, si la Biblia es la palabra de Dios, no debería haber una sola versión. ¿Y por qué son distintas las diferentes versiones? ¿No deberían todas decir exactamente lo mismo? En realidad, el fenómeno de las versiones de la Biblia es más sencillo de la que parece responder a dos causas fundamentales: la evolución del lenguaje y el criterio de traducción. Permíteme explicarte arriba causa y sus implicaciones prácticas. Evolución del lenguaje. Vamos a ver con la evolución del lenguaje. Dice, aunque se siente extraño, la realidad es que todos los idiomas que se hablan en nuestro planeta están constantemente evolucionando. Los habitantes somos los que definimos el idioma y nuestra experiencia, necesidades y forma de vivir. Crean constantemente nuevas palabras que tuitean o selfie, a la vez que por la misma razón caen en desuso palabras como taquigrafía o alfiluz. Pero el idioma no solo evoluciona al crear nuevos vocablos y eliminar otros. También hay palabras que con el tiempo combinan de significado. Por ejemplo, hasta el siglo XVII, plaza no solo es un lugar amplio dentro de un poblado, también significa fama. Durante el siglo, bizarro significa generoso y lleno de noble espíritu, pero ahora significa extraño o fuera de lo común. En la primera edición de Don Quijote, un castellano era la persona que vivía en un castillo, hoy en día relativo al reino de Castilla. Estos cambios que constantemente sobre nuestro idioma hacen que sea necesario actualizar nuestra Biblia cada cierto tiempo. En otras palabras, para que la Biblia siga diciendo lo mismo, es necesario actualizarla. Permíteme ahora mencionar algunos ejemplos de ese mismo fenómeno dentro de la Biblia misma. No tenemos que buscar una Biblia del siglo XVI hasta comparar la Reina Valera de 1909 con la versión de 1995. Para percatarnos de cuánto ha cambiado nuestro idioma en solo 100 años. Por ejemplo, Génesis 1.1, la Reina Valera de 1909 dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra, mientras que las versiones modernas usan la palabra creó. En Filipenses 1.27, Pablo nos exhorta solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. 1909, conversar, sí. Hace poco más de 100 años, conversar no era más que comportarse. Solamente ruego que comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, de manera que no hay nada de malo en leer una versión moderna de la Biblia. De hecho, puede ser bendiciones para hacerlo. De seguro comprenderá mejor el sentido del texto sagrado. Criterio de traducción.
Como es bien sabido, la Biblia no se escribió originalmente en español. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahora bien, cuando nos acercamos a un texto con la mención de traducirlo a dos grandes criterios de traducción, entre lo que debemos decidir equivalentemente formal o equivalencia dinámica, permíteme explicarte un poco más sobre ambas. Cuando hablamos de equivalencia formal, nos referimos a una traducción palabra por palabra, donde se trata que cada palabra en hebreo, arameo o griego tenga una correspondencia exacta en español. Este tipo de traducciones, como la Reina Valera o la Biblia de Jerusalén, suelen ser muy útil para estudiar la Biblia, acercarlo lo más posible a la palabra que use el autor inspirado y tratar de comprender el significado de cada palabra del texto sagrado. Por ejemplo, las traducciones de equivalencia formal no son perfectas. Entre los desafíos que tienen, podemos mencionar que en muchos casos no existe una palabra en español exactamente igual a la palabra original que usó el autor. En segundo lugar, la estructura de las naciones, sintaxis, y tampoco es igual en ambos idiomas. Es de como resultado que para ganar una exactitud se pierde la legibilidad y la fluidez de la lectura. Así mismo es. Entonces, sería importante terminar con esto, que dice: en síntesis, las distintas versiones que conocemos en español, inglés, francés o cualquier otro idioma son un ejemplo reflejo de la ardua área que representa traducir idiomas antiguos. Además, las versiones bíblicas es un resultado del avance natural que experimentan los idiomas y los distintos criterios que asumen a la hora de traducir. Dado que una palabra o base o frase puede tener varios matices, siempre conviene leer un mismo pasaje en varias versiones. ¿Qué nos enseña esta cosa? Usted escoge la versión que más le guste, pero hay muchos ejemplos que uno puede usar de muchas versiones y así usted la puede entender. Todas son buenas, no hay una versión mejor que otra. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en una próxima entrega.